Saludos amigos, saludos Adelaida. Saludos, profesor. ¿Cómo está usted? Ay, profesor, caramba. Rojo como el escogido. No, eso no es rojo, eso es mamey. Oye, dije mamey. Eso es mamey. Me dijeron que están jugando bien ustedes. Y a mí me dijeron que ustedes están jugando muy mal. No, pero es que, no, muy mal no. Excúseme. Llegó Aquaman, mujeres. ¿Llegó? Alfaro ya está integrado. Y de la Cruz. Viene por ahí, también se va a integrar. Le tengo miedo al Licey si se integran esa gente. Es que al Licey siempre hay que tenerle respeto, no miedo. Así es. Bueno, señores, iniciamos este programa, reseñas, como todas las semanas, con muchas informaciones. Esta semana una jornada muy de luto, con la muerte de 30 personas, como fruto de todo lo que fue el disturbio tropical que afectó a la República Dominicana. El Centro de Operaciones de Emergencia dio el último boletín este pasado viernes, y da 30 muertos en la jornada. Sobre esas informaciones y otras de ese mismo carácter, lo que ha hecho el gobierno, lo que nosotros queremos que los televidentes sepan, las razones, las causas, las vamos a tener en la entrevista central. Así es. Con el ingeniero Ciris de León. Mientras tanto, veamos el resumen de noticias que nos tiene María Alejandra La Sala. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con las trágicas consecuencias que dejó la furia devastadora de un disturbio atmosférico en el país durante el pasado fin de semana, dejando 30 personas fallecidas, inundaciones, derrumbes y otros desastres en gran parte de la geografía nacional, principalmente en el Gran Santo Domingo. En ese sentido, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 586-23, mediante el cual fueron declarados 3 días de duelo oficial por las víctimas mortales a causa de las inundaciones registradas en el país. El Centro de Operaciones de Emergencias COE elevó a 30 el número oficial de fallecidos como consecuencia de las lluvias torrenciales que afectaron el país durante el pasado fin de semana y que también dejaron miles de desplazados, daños en viviendas e infraestructuras, así como cortes de luz y agua. El presidente Luis Abinader aclaró no fue por falta de mantenimiento, sino una falla de diseño y construcción, el origen del colapso en el túnel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Informó sobre la creación de una comisión para la supervisión de las infraestructuras nacionales ante el cambio climático. Asimismo, manifestó que debió debatirse más el tema y así se hubiese actuado con más tiempo. El Ministerio de Salud Pública trasladó sus equipos médicos de emergencia a la zona de Los Platanitos en el Bajo Yuna, donde llevó asistencia de salud en las áreas de vacunación, consultas médicas, distribución de medicamentos para la prevención de la leptospirosis y orientación preventiva a más de 250 familias que fueron afectadas por el disturbio tropical del pasado fin de semana. El ex primer ministro británico Tony Blair estuvo de visita en el país y se reunió con el presidente Luis Abinader. Según la información ofrecida durante el encuentro, el presidente Abinader y Blair sostuvieron conversaciones sobre la expansión continua de la economía regional, como también la necesidad de lograr una resolución positiva para la disputa en curso sobre el canal de Haití y las posibles vías para encontrar soluciones equitativas y duraderas. El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue elegido como presidente de Argentina al haber obtenido el 55.89% de los votos con el 91.81% de las mesas escrutadas, derrotando así al oficialista Sergio Massa, quien sumó el 44.10% de los sufragios. Estados Unidos cerró un cruce fronterizo con Canadá tras la explosión de un vehículo en un puesto de control en un puente cerca de las cataratas del Niágara.
El estallido ocurrió en el lado estadounidense del puente Rainbow, que vincula a los dos países al pasar por el río Niágara. Otros 3 puentes en el occidente del estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario fueron rápidamente cerrados como precaución. Las autoridades chinas informaron a la Organización Mundial de la Salud que el brote de infecciones respiratorias que sufre este país en estos días se debe a patógenos conocidos. Representantes de la Comisión de Sanidad de China mantuvieron una reunión por videoconferencia con funcionarios de la OMS, en la que expusieron los datos de vigilancia y detección de los agentes patógenos causantes de las enfermedades respiratorias. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. Entrevista central de Reseñas nos acompaña el ingeniero Osiris de León. Osiris de León es miembro desde el año 1997 de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, asesor científico del Poder Ejecutivo en geociencias y sismicidad. Es un experto en temas de geología y huracanes, y el país conoce sus aportes en los debates sobre ambos asuntos. Además de ingeniero geólogo, es académico y ambientalista. De León es un dirigente político y ha sido precandidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano en las elecciones del 2012. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el ingeniero Osiris de León. Bueno, Adelaida, aquí de nuevo con los amables televidentes en el tema central. No podía ser otro, el disturbio tropical que afectó a la República Dominicana y que generó 30 muertos, de acuerdo al último boletín emitido por el Comité de Emergencias, el Centro de Operaciones de Emergencia. Y en esta entrevista, como ya le habíamos anunciado a los amables televidentes, tenemos a una persona autorizada para hablar del tema y que siempre está al tiro de hit con las informaciones más recientes, el ingeniero geólogo Osiris. Osiris, saludos, buena. El amigo Osiris de León. Así es. Es compañero de programa radial. Así es. ¿Tu compañero? Sí, sí. Saludos, amigo y hermano Rafael Núñez, saludos a Adelaida Martínez, saludos a todo el pueblo dominicano. Gracias inmensas por darme la oportunidad de sostener esta conversación con ustedes y con toda la sociedad. Osiris, antes que entremos al tema que nos convoca, que es las razones, las consecuencias, las causas de esta cantidad de muertos en República Dominicana por ese disturbio tropical, yo quiero que primero edifiquemos a los televidentes con el tema del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Y es esto una consecuencia del calentamiento global o calentamiento mundial. Mire, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio que se ha estado produciendo de manera gradual en nuestro clima y que viene desde el mismo momento en que empezó el desarrollo industrial. Exacto. Antes del desarrollo industrial, el ser humano llevaba una vida menos activa en el tema energético y en el tema del transporte. A partir del momento que descubrimos que el carbón podía ser sometido a combustión, que el petróleo era una fuente energética y que el gas natural podía facilitar nuestra vida, comenzamos a depender de esos elementos y nuestra vida cambió de ayer a hoy. Por eso hablamos de la era preindustrial y de la era industrial. En esta era industrial, tu auto en el que tú llegaste hoy a este programa vino movido por un combustible fósil, el de Adelaida, el mío, el de todos. Pero en la mañana temprano, cuando tú preparaste tu café y tu desayuno, tú consumiste gas licuado de petróleo, GLP,
Pero además, como te levantaste muy temprano, tú tuviste que encender las luces de tu habitación y de tu oficina, y esa energía eléctrica que hay en tu casa viene desde una planta eléctrica que está usando combustibles fósiles. En tal virtud, el sector energía, número 1, el sector transporte, número 2, el sector residencial, número 3, y el sector industrial, número 4, son grandes emisores de dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, que anteriormente lo atrapaba el bosque, pero desde principios del siglo XX hasta hoy, que estamos en el primer cuarto del siglo XXI, hemos desmontado el 90% de cobertura forestal en algunas regiones. Haití, por ejemplo, ha desmontado el 95% de su cobertura forestal. Algunas zonas de Tailandia se ha desmontado 70, 80. Pero a nivel promedio global, hemos desmontado cerca del 70% de cobertura forestal. Incluyendo al Amazonas. Claro, eso quiere decir, eso es incluyendo grave. al Amazonas, para ganadería y agricultura. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que tú has perdido el 70% de la capacidad de atrapar el dióxido de carbono, pero al mismo tiempo incrementaste tu producción de dióxido de carbono. Exacto. Con la actividad industrial, la actividad comercial, la actividad energética y el sector transporte. Entonces tú tienes dos curvas que van contrapuestas. La emisión de dióxido de carbono que va en ascenso y la capacidad de la naturaleza de atrapar dióxido de carbono que viene en descenso por la deforestación. Así es. Bajo ese escenario de unas 250 partes por millón que tú tenías de CO2 en la atmósfera 100, 200 años atrás, hoy día tú tienes 424 partes por millón. ¿Qué hace eso? Que bloquea la salida. Es como que el fregadero de tu casa esté taponado de grasa. Ahora el agua no puede salir. Ahora, esa radiación que te entra del sol cada día, en la tarde, ya después de las 5, las 6, las 7, se refleja y sale. Fíjate que tú calientas un cuerpo, le quitas el fuego que lo está calentando, le pones la mano, pero él sigue caliente por un largo rato, así. Emite, devuelve parte de esa radiación térmica que recibió. Entonces el planeta Tierra, como es una masa de roca, devuelve como una piedra, calienta una piedra tú y tú vas a ver que todavía una hora después está caliente. Parte de esa radiación tiene que devolverse. Antes salía libremente, porque la cantidad de CO2 que estaba en forma molecular en la atmósfera salía libremente. Entonces, ahora, Osiris, se calienta la tierra y se calienta el agua. Sí, claro, porque Y los polos. el agua ocupa el 67% de la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque en las zonas tropicales, tú estás en el trópico, tú estás en el trópico de Cáncer, al sur está el trópico de Capricornio. Entre la latitud 24 más y la latitud 24 menos, 24 más es hacia arriba, hacia el norte, 24 menos es hacia el sur. Tú tienes 48 grados de arco que está recibiendo radiación solar directa y ahí se calienta todo, el mar y la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? El mar, al estar más caliente, produce más evaporación. Más evaporación indica más nubosidad. Más nubosidad indica más carga de vapor de agua en la troposfera. Y más carga de vapor de agua en la troposfera implica más lluvia. Y más lluvia implica que en cualquier momento te llega un fenómeno. Pero ahí se agrega como el que tuviste el ahí se sábado. agrega el deshielo Y el peligro, Y se te va subiendo el nivel del mar. del mar. el peligro de eso, Osiris, Rafael, a pesar de todas esas explicaciones tan lógicas que, ¿verdad? Uno entiende que sí, que está pasando eso. Noviembre pasado pasó lo mismo. Noviembre del 2022. 4 de noviembre. Noviembre 4 de de noviembre tuvimos 264 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en 4 horas. Ahora tuvimos 450 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en 4 horas. ¿Y en noviembre pasado cuántos milímetros? 264. La lluvia de ahora Y ahora superó 450. la que Ahora tuvimos. duplicó. Sí, casi duplicó. Casi Dios duplicó. mío, ¿eh? Y Pero los déjame países decirte, que déjame más decirte. afectan todo esto no hacen nada. Incluso hay presidentes que han llegado a países como Trump que no creen en el cambio climático. Déjame agregarle algo a eso que dice Adelaida. El científico, que no recuerdo el nombre, que acaban de darle premio Nobel, es de lo que sostiene que eso no existe, el cambio Oye, que climático. el cambio porque hay climático no gente existe. de ese nivel de influencia mundial que hablan, para mí, un disparate. Claro. Mira, esta discusión comenzó en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Okay. ¿Quién fue el primero que asumió en una posición de liderazgo el discurso del cambio climático? Al Gore. Pero Al Gore lo toma del IPCC,
el panel intergubernamental para el cambio climático, Exacto. que es el brazo científico de la Organización de De Naciones Naciones Unidas Unidas. que maneja el tema. Al Gore ve que esto tiene crédito, que tiene fortaleza, que es realista, y él lo asume como vicepresidente de Estados Unidos. Pero no lo asume de manera verbal, lo asume de manera escrita y publica un libro. Una verdad incómoda, dice An Inconvenient Truth. Sí. Y presenta hasta el mapa de la isla. Claro, presenta el mapa de La la diferencia isla, de- deforestación del lado oeste Ajá. y forestado del lado Así es, este. así Y es. prepara un documental. Y el documental gana un Oscar. Sí. En tal virtud, esto corre mundialmente. ¿Qué dicen los republicanos en ese momento? Pero esto es una campaña que están usando los demócratas para popularizarse. Otros le dicen, no, mira, esto es realista. Eso es politizar Claro. el tema. Politizar Entonces, ahí es un donde problema viene y se tan politiza. delicado. ¿Qué te dice un segmento republicano? No, espérate. Ya ese es el discurso de los demócratas. Si nosotros le damos validez, estamos validando a los demócratas y le estaríamos haciendo campaña a los demócratas y la sociedad va a decir, bueno, pero si son los demócratas que saben de cambio climático, pues votemos por los demócratas y no por los republicanos. Y los republicanos deciden negar el cambio climático no porque no exista, sino porque entendían que le estaban haciendo campaña política a favor de los demócratas. Y ahí fue donde tuvo el problema. Entonces, buscaron científicos que se sumaron a su discurso Exacto. en un momento donde ellos estaban en la presidencia de la República. Los Y que avalaran su Claro, posición. si tú eres presidente de la República y tú ves que hay algún científico sueco, noruego, alemán, hindú que están negando, dice, vamos a buscar esta opinión y vamos a difundirla. Entonces, hay científicos que ya asumieron, a veces por un tema de cortesía con un gobierno de Estados Unidos, Sí. el discurso, y ya hoy día no pueden negarlo porque dice, pero tú lo admitiste ayer. Así es. Pero cuando tú ves la data de la Organización Meteorológica Mundial, cuando tú ves la data del Centro Meteorológico Europeo y cuando tú ves la data del Observatorio Mauna Loa que está en Hawái, todas son concordantes en el sentido de que la curva de dióxido de carbono va en ascenso, la curva de la temperatura va en ascenso, sobre todo, algo que tú no puedes negar, que Adelaida no puede negar, que yo no puedo negar, que Donald Trump no puede negar, es que el verano 2023 está registrado Más caluroso. como el El más verano más caluroso del caluroso de la mundo. historia de la humanidad en los últimos 120,000 años. Y el octubre pasado, el más frío. Entonces, tú tienes un dato evidente, contundente, que quien lo discuta quiere discutir a las matemáticas. En matemáticas 2 más 2 son 4. Si tú proyectabas que el incremento de temperatura en el planeta Tierra en relación al periodo preindustrial iba a llegar a 1.5 grados Celsius para el año 2030 y lo alcanzaste en el 2023, te adelantaste 5 Pero- años a las previsiones. La pregunta sería, Osiris, ante esos temas de politizar algo tan delicado como esto, nosotros los países más pequeños, las economías más pequeñas, que sufrimos las consecuencias, Así es. ¿cómo nos preparamos ante cosas como esta? Porque ya estamos siendo afectados. Claro. Y vamos a ser cada día más afectados. El Banco Mundial te alertó hace 10 años que estos fenómenos pueden retrasar la economía de cualquiera de nuestros países Claro. en 10 años. Ningún país quiere que su economía vuelva atrás en el tiempo 10 años, porque tú no tienes el tiempo para recuperar esos 10 años. Segundo, el Banco Interamericano de Desarrollo te acaba de decir que estos países pueden perder cada año el 2% del Producto Interno Bruto aplicando correctivos derivados de daños que te generó el cambio climático. Yo no creo que sea necesario estar discutiendo eso desde el punto de vista científico. La primera reunión a la cual yo fui a discutir eso científicamente fue en el año 1993, siendo yo consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente que había creado Balaguer, y se invitó a República Dominicana al primer foro latinoamericano para discutir el tema del cambio climático, que era en el Instituto de Pesquisas Espaciales de Brasil, que estaba allá en San José dos Campos, que pertenece a Sao Paulo. Y allá fuimos. Inclusive te puedo decir, y así consta en los documentos, que yo propuse ahí
un cambio en la fórmula para calcular el CO2 a partir de la industria cementera, porque ellos lo estaban calculando a partir del volumen de cemento consumido en el país. Y yo le dije que no, que eso no era válido, que tenía que ser a partir del volumen de clinker producido en el país. Exacto. Porque el CO2 se produce en la etapa de clinkerización y no en la etapa de molienda del cemento. En principio los ingleses me objetaron, pero los científicos de NASA que estaban ahí dijeron, sí, el representante de República Dominicana tiene la razón. Donde se produce el CO2 es cuando se calcina la piedra caliza, que al pasar de 900 grados emite el dióxido de carbono, se queda el óxido de calcio solo y es el que reacciona con los silicatos y los aluminatos para formar el aluminato bicálcico y el tricálcico. Y a partir de ahí es que viene la emisión del CO2. Dijeron, él tiene razón, cambiémoslo esto. Porque hay países que producen más clinker del que consumen porque exportan el otro. Y hay países que no producen clinker, importan el clinker para su cemento. Entonces tú estarías penalizando injustamente a uno y subvaluando la producción de CO2 de otro. Yo dije, no, la forma realista es por el clinker y no por el CO2, y así se aplicó. Ahora, Osiris, volviendo al tema de la negación de algunos sectores, incluyendo científicos, como ese que ganó el premio Nobel, y yo lo vi a él hablando de eso así, de la negación de que haya calentamiento global. Yo me voy a mi niñez. Yo nací y me crié aquí en Santo Domingo y yo veía todos los días en la mañana neblina ahí en el ensanche La Fe. Sí, yo veía mariposas amarillas como Mauricio Babilonia en la novela de Gabriel García Márquez, que cruzaban por mi casa y nosotros le caíamos atrás a las mariposas. Sí, no se ven mariposas. Pero también ahí donde está el zoológico estaba el arroyo salado, donde está el Fuñido arroyo, ¿dónde está? Pero hay muchísimas cosas que uno cuando niños las veía, que uno se pregunta, ¿dónde están? Tú tienes que irte a un campo, a una loma. A Constanza. A lo verde, verde. O a Jarabacoa. A Jarabacoa o San José de Ocoa. O San José de Ocoa. Así es. Entonces, el negar que hay un cambio de clima, por ejemplo, y ahí entonces viene la pregunta, estos aguaceros intempestivos tan fuertes, tan grandes, como el que ocurrió ahora en noviembre y el que ocurrió en el noviembre pasado, que generó toda esta situación. Vamos a ver con detalles el tema de las obras de infraestructura. Pero yo quiero que usted me conteste esa pregunta después que hagamos la siguiente pausa y volvemos con el ingeniero geólogo Osiris de León para que nos oriente, nos edifique respecto a lo que pasó en la Máximo Gómez con 27 de febrero. Así es que vamos a la pausa. Gracias por continuar con Reseñas. Nos acompaña el amigo Osiris de León, ingeniero, geólogo, técnico y especialista en áreas que no competen en lo concerniente al cambio, ¿verdad? A lo que tiene que ver con el clima, cuando vienen fenómenos. Siempre llamamos a Osiris y está disponible para edificarnos y orientarnos. Él siempre aparece, ¿eh? Osiris, Rafael dejó una pregunta importantísima a propósito de lo que ocurrió en República Dominicana, especialmente en Santo Domingo, Gran Santo Domingo, con todas estas lluvias. 10 vidas se perdieron, 30 en su totalidad a nivel de todas las zonas donde cayeron esas fuertes lluvias. ¿Qué pasó allí? Edifícanos, oriéntanos al respecto, como preguntaba Rafael y lo dejaba en el aire. Mira, Adelaida, Rafael, pueblo dominicano, toda obra de ingeniería tiene que ser vista en 3 aspectos, indistintamente de dónde tú la construyas. En la montaña o en el valle, en zona urbana o zona rural. 3 aspectos. Y es importante que la gente tome conocimiento, sobre todo los ingenieros. Sobre todo los ingenieros. Primero, la estructura. Segundo, el emplazamiento de la estructura. ¿Dónde está la estructura? No es lo mismo una estructura en Naco que en Los Prados. No. Con el mismo diseño.
con las mismas columnas, las mismas vigas, los mismos muros, la misma losa de entrepiso, las mismas zapatas. No responden igual. Usted vio el Palacio Nacional de Haití, robusto, que se cayó. Y vio estructuras frágiles en Petionville que no se cayeron. Sí. Primera señal. Ajá. Usted ve la ciudad colonial que está ahí de pie, no se ha caído. Y la ciudad colonial de Santiago se cayó. Y la ciudad colonial de La Vega se cayó. ¿Dónde estuvo la diferencia? Exacto. ¿En la estructura? No, en el suelo. En el suelo, no en la estructura. Las estructuras de Santiago se cayeron eran iguales que las de Santo Domingo. Y las que se cayeron en La Vega, en 1562, eran iguales que las de Santo Domingo. La diferencia fue el suelo. Entonces tenemos dos aspectos ya. La estructura per se y el emplazamiento. Y el tercer aspecto es el ambiente, el entorno donde está la estructura. ¿Tengo un río cerca o no? ¿Estoy en una ladera que puede deslizar? Yo he visto edificios deslizar en Japón, el edificio entero, un día entero bajando, desde allá donde estaba emplazado, porque la montaña entró en deslizamiento y se llevó el edificio. Y ustedes lo han visto en los ríos, en documentales, búsquenlo en la televisión. Un edificio robusto a la orilla de un río, el río hace una crecida, comienza a socavar lateralmente, socavar, y termina llevándose el edificio robusto. La falla no fue de la estructura, fue del ambiente, fue del entorno, fue una crecida del río. Eso tiene que estar en el modelo de análisis de la respuesta de la estructura. Y tú tienes que considerarlo para protegerlo. Es decir, el hecho de que tú tengas 6 pies de estatura, 250 libras de peso, y tú tengas un fusil AR-15, no quiere decir que tú no seas vulnerable. Recuerda la historia de David y Goliat. Recuérdala. ¿Cuál era el robusto, el fuerte? Goliat. ¿Cuál era el débil? David. Ocurre que David era el entorno y Goliat era la estructura. La estructura fue vulnerable a una piedra. La estructura robusta de Goliat fue vulnerable a una piedra. Eso nos pasa en las obras de ingeniería. Entonces, ¿qué ocurre? Te llueve torrencialmente y nos olvidamos de un detalle. ¿Cuál? Que el agua pesa. Cada metro cúbico de agua pesa una tonelada métrica. 20 toneladas de empuje te tumban un paramento. Sí. Cuando te han entrado 20 metros cúbicos de agua a una masa de roca que es porosa. Si toman en consideración en el diseño de que esa roca es porosa, esta caliza de Santo Domingo es porosa, es una esponja, absorbe el agua, hubieran considerado, espérate, aquí me va a entrar mucha agua cuando tenga una tormenta, un huracán, una vaguada, un elemento meteorológico estacionario, y toda esa lluvia está ahí, yo tengo que drenar toda esa agua. Agua que entra, agua que sale. Déjemelo ahí, para poner una entrevista que le hizo Roberto Cavada al ingeniero que diseñó la obra del paso a desnivel donde ocurrió el desastre. Yo quiero que pongan ese corte, porque para mí fue muy asombroso, ingeniero, yo no sé de eso, pero para mí como periodista fue muy asombroso que el ingeniero que diseñó eso dijera que él hizo el diseño tomando en cuenta también el diseño, tomando en cuenta también el drenaje, y que él desconoce si se hizo o no se hizo el drenaje. Vamos a ver lo que él le dijo a Cavada y después volvemos con el ingeniero Osiris de León. Entonces se había hablado de un sistema de drenaje para esa obra. Para Máximo Gómez. Para Máximo. Eso me dijeron a mí. Y no tiene conocimiento. Para eso yo no tengo conocimiento. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Cuál es su opinión? Mira, siempre que tú construyas un puente, un paso a desnivel, un talud, una carretera cerca de un río o un arroyo, considera el agua, sobre todo si tú vives en el trópico. Lo menos que tú puedes tener en algún momento es un aguacero torrencial que se sale de tu control, porque eso es de la naturaleza, de la naturaleza, Rafael. No depende de ti. Así es. Entonces, ¿qué decimos siempre en ingeniería? Y eso lo decimos desde la universidad. Yo lo aprendí en la universidad. En la universidad siempre nuestros profesores, que eran casi todos extranjeros, nos decían, diseñe para el evento peor. Por eso en la era de Trujillo, los ingenieros que iban a diseñar iban a la comunidad y preguntaban ¿hasta dónde ha subido ese río que usted recuerde? Y se tomaba en cuenta eso. Entonces tú tenías que considerar en ese paso de desnivel que te cayera mucha lluvia y que no importa la cantidad, no importa.
100 milímetros, 200 milímetros, 400, 500, 600, que el agua salga. ¿Cómo tú resuelves eso? Déjale una serie de perforaciones horizontales, de forma tal de que no importa que vengan los bomberos y te pongan la manguera de ellos el día entero, el agua salga. ¿Qué pasó? El agua trató de salir, pero no pudo. Encontró un paramento, el paramento estaba bloqueando. ¿Qué hizo el agua? Presionó. Cuando una masa de agua viene sobre ti, o tú la dejas pasar o ella te tumba. Totalmente. O tú la dejas pasar o ella te tumba. Tarde o temprano. Si no te tumba en la primera hora, te tumba en la segunda o en la tercera o en la cuarta, porque el agua va subiendo de nivel, porque no puede salir. Y la medida que va subiendo de nivel, va subiendo la presión de poros. Y al subir la presión de poros, sube la presión hidrostática. Está empujando, empujando. ¿Qué ocurre? Ese paramento, primero, no estaba anclado. Lo dijimos en el 99. Usted lo dijo, sí. No Sí. estaba anclado. Yo recuerdo. Ese paramento, para que la gente tenga idea, estaba como un guardia de servicio en el Parque Independencia, parado ahí de pie, él por su propio peso, parado, que si alguien lo empuja se cae, si le da un mareo se cae. Así era que estaba el Tan paramento. así que el del otro lado hubo que ponerle unos pernos Bueno, en el porque 99. falló en el 99, en noviembre del 99 había Padre fallado. celestial. Cuando fuimos en el 99 y evaluamos, hicimos las observaciones. Por el CODIA. Claro, Sí. por el CODIA. Primero lo había hecho yo una, y luego el CODIA me llama y dice, ven, intégrate a la comisión de nosotros. Y Obras Públicas asumió lo que nosotros le recomendamos, pero no lo ejecutó. ¿Cómo? Lo asumió, pero sí, fíjate que la Obras Públicas en sus declaraciones, Obras Públicas da una rueda de prensa en el 99 y dice, sí, reconocemos que el agua generó este problema. Entonces la idea era hacerle unos agujeritos pequeños, le dijimos, está muy pequeño, tiene que hacerlo más grande. Anclaron con pernos el paramento que falló, que fue el noreste, viniendo de Los Minas para la Plaza de la Bandera, el primero. Antes de entrar a la Máximo Yo me Gómez. recuerdo. Ahora falló el otro. ¿Por qué te fallan los dos del norte y no te fallan los dos del sur? Porque se olvidaron que el agua fluye de norte a sur en Santo Domingo porque el mar está en el sur. Y el agua subterránea siempre fluye hacia el mar. Todo eso Si hay que hubieran tomado dominarlo. eso en cuenta, robustecen más los paramentos del lado norte, los anclan mejor, los arriostran longitudinalmente. No había una viga arriostra longitudinal. Si hay una viga arriostra, cuando el agua empuja, todos actúan como una cadena. ¿Qué es una viga arriostra? Tú, Adelaida, yo, los camarógrafos, nos ponemos y nos agarramos de brazo y de hombro. Si alguien me empuja a mí, ustedes lo están aguantando. Exacto. Ok. Si alguien empuja a Adelaida, los otros están aguantando porque tenemos una cadena, estamos amarrados aquí, agarrados. Esa cadena que tú ves cruzando un río, cuando un río está desbordado, que vienen los comunitarios, y para sacar a alguien que se está ahogando, te hacen una cadena humana. ¿Cuál es la idea de la cadena humana? Eso es un arriostramiento. Yo me arriostro de ti, tú del otro, el otro del otro. Por tanto, cuando el río te empuja a ti, yo estoy aguantando que yo sea el último Así de la es. cola. Entonces, la losa que estaba recibiendo más empuje hubiera tenido el soporte de las otras que estaban allá lejos por el arriostramiento. Pero además observa una cosa. Chequea el paso a desnivel de la 27 de febrero con Doctor de Filló, con bien. Carmen Mendoza de Corniel, Ajá. con Núñez de Cáceres y con Privada. Yo participé en los estudios y haciendo sugerencias para el diseño conceptual. ¿Por qué tiene un arriostramiento transversal así es. esos pasos a desnivel? No es por casualidad, era para que allí no se produjese lo que se produjo en la 27 de febrero con Máximo Gómez en noviembre del año 99. Te lo digo porque participé. Hice el estudio geofísico, hice el estudio geotécnico y entonces me senté con los diseñadores a ver cómo ahí se evitaba que se repitiera lo que había pasado ya en el 99. Eso no fue casual. Eso no vino ahí. Fíjate en la calle, a la avenida de las Carreras con 30 de marzo en Santiago. Ve y chequéalo. Ahí hay un arriostramiento longitudinal y transversal. ¿Por qué? Para que no nos pasara lo que pasó en la 27 de febrero con Máximo Gómez en el 99. Y una pregunta, y en la 27 de febrero con Máximo Gómez y en la Máximo Gómez con Kennedy, ¿vale un arriostramiento? Sí. Ahora hay que hacerlo. Yo Ahora usted estamos sabe- obligados usted sabe- a hacerlo. ¿Usted sabe por qué? La altura lo permite? Tenemos que buscar cómo hacerlo. Si no podemos hacerlo transversal, tenemos que hacerlo longitudinal o hacerlo en arco, pero tenemos que buscar cómo hacerlo. ¿Qué ocurre? Estamos hablando todavía, Rafael, del tema del agua, pero Adelaida y yo no te hemos introducido en la conversación la carga sísmica. Sí. No podemos olvidarla. Y si Dígame. hay un terremoto mañana, Sí, la roca va a empujar porque se mueve. sí. Y si tú no tienes suficiente agarre para resistir el cortante sísmico que se genere ahí, te puede fallar.
¿Cuántos edificios tú no viste que fallaron en Turquía? Hechos por buenos estructuralistas Así turcos. es, así 85.000 torres lujosas, como las de la Nacaona, se fueron al suelo en un instante con un terremoto en Turquía. Hechos por buenos estructuralistas. ¿En qué tipo de terreno? Suelo. Suelo. Lo que dijimos, el segundo aspecto, suelo. Tú tienes una estructura, que es el punto número 1. Tú tienes un emplazamiento, el suelo, que es el número 2. Y tú tienes un entorno ambiental número 3. En este caso, ¿cuál es el entorno ambiental? El terremoto. El tema 2, el suelo. Suelo arcilloso y arenoso fue el que falló. Por tanto, el tema 1, que es la estructura, no pudo resistir la combinación entre el terremoto y el suelo, que vibró excesivamente, se aceleró, generó un empuje horizontal que superó la resistencia máxima del elemento 1, que es la estructura. Una pregunta. ¿Te das cuenta que la estructura apenas representa el 30% de la respuesta? Así y es. que esa estructura va a responder dependiendo del suelo donde está y de lo que pasa en su entorno? Sí, sí. Creo que eso debe quedarle claro a la sociedad Clarísimo, dominicana. clarísimo. Está muy claro. Osiris, la preocupación es no queremos que pase lo que pasó. Nadie quiere que eso pase. Adela. No queremos que se Nadie vuelvan a quiere perder que eso las vidas pase. que se perdieron. Ni los de ayer querían que eso pasara, ni los de hoy quieren que eso pase, Exactamente. ni los de mañana van a querer. En ingeniería, y te lo certifico de buena fe, nadie quiere que eso pase. No, a ningún médico le absolutamente. interesa que su paciente Como se le muera. conocedor a del ningún tema. médico le interesa que su paciente se le como muera. conocedor- A ningún ingeniero le interesa que una obra falle. Como conocedor del tema, y yo sé que conoces el país entero en lo que te respecta a los temas que tú manejas, valga la redundancia, hay otros puntos como ese en República Dominicana a los que hay que prestarle a la Sí. debida atención y hacer las Te voy a decir correcciones. sencillamente, el paso a desnivel en la 27 con Tiradentes hay que revisarlo. ¿Cuál? El 27 con Tiradentes hay que revisarlo, Sí. porque tiene la misma configuración. Ay, Dios mío. Tiene que revisar la entrada y la salida del túnel de la 27 de febrero entre Lincoln y Churchill, entrada y salida. No la sección del túnel. La sección del túnel se comporta bien porque tiene unas vigas arriba que bloquean el desplazamiento. No se desplaza losa, pero entrada y salida están libres. Están libres, son parámetros Eso es libres. importante, que el gobierno lo Por sepa. ejemplo, en la Kennedy tú tienes que hacer revisiones. No, ya ellos anunciaron obras John F. públicas Kennedy que tiene iba a hacer hacer. revisiones. Por ejemplo, el elevado en la Winston Churchill Ah. con John F. Kennedy. Tú tienes que revisarlo. Está Eso sobre la silla. No responde igual que el de la Kennedy con Lincoln, que está sobre roca. Kennedy Pero además, con Lincoln. cuando tú tienes una estructura sobre roca, normalmente tú modelas la respuesta de esa roca bajo condiciones secas. Si esa roca es altamente porosa y te llueve torrencialmente, sube el nivel freático, te incrementa la presión de poros, sube la presión hidrostática. Tú tienes que entrar esa fuerza en el análisis de respuesta de tu estructura. Eso es obligatorio. Tú tienes que considerarlo. En ingeniería de la AIDA, Rafael, pueblo dominicano, se considera el peor escenario Exacto. de lo que ha ocurrido históricamente. ¿Por qué yo mencioné lo del año 99? ¿Para referirme a algún gobierno? Jamás. Cuando yo hablo de terremoto, y a ti te cuenta, porque tú ya hemos Hay hecho un radio, referente. yo hablo del terremoto de Puerto Plata del 2003, ¿yo me refiero a algún presidente? No. Yo hablo del terremoto De del hechos, 46. de hechos. Es que en ingeniería como en medicina, en ambas cosas, lo primero que se hace es checar los antecedentes. Si Juan Pérez llega a un centro cardiovascular con un principio de infarto, el cardiólogo le pregunta, cuénteme, don José, ¿usted ha tenido algún problema cardiovascular en el pasado? Sí, hace 3 años me pusieron un bypass. Ya él tiene una referencia. Claro. Pero no andan averiguando qué médico fue que se lo puso. Es qué condición previa hubo para entonces tú poder decir, pero se me está repitiendo el escenario. Por tanto, si llovió mucho y falló, y ahora llovió mucho y falló, la causa es el agua. Sencillo, porque no te falló en condiciones secas. Y en el interior hay otros puntos también Sí. a En Santiago tú tienes que revisar el elevado que está La en estrella la estrella Sadalá. Sadalá entre la Duarte, Juan Pablo Duarte y la 27 de febrero. Porque ahí, en ese tramo que usted dice, está el edificio Antonio Guzmán Fernández de Cerca Oficina de ahí, Pública. le queda del lado y oeste. está agrietado de viejo Oye. de un sismo que hubo, porque por ahí pasa una falla. Por Al norte de ahí está la falla septentrional, Así justo es. ahí
donde está la entrada que va al área de Jacagua. Ajá. Y el área también de Gurabo. Ahí hay una falla. Hay una falla. En Santiago tú tienes que considerar, y eso es algo que lo hemos discutido por muchos años en Santiago, no es nuevo, que la falla va noreste, sureste, casi este-oeste. Pero ese elevado, ahí está norte-sur. Por tanto, el elevado está transversal al desplazamiento del suelo el día del sismo. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes una zona que el suelo se mueve mayormente este-oeste y la estructura es norte-sur, esa estructura puede resultar ser vulnerable ante la carga sísmica que se va a generar en sentido este-oeste. Por tanto, tú tienes que colocarle elementos estructurales que le den robustez a esa estructura. Osiris, la ignorancia dice, que lo he leído y lo he visto hablar por televisión y por radio, a la ignorancia, dice que el tema de los temblores de tierra, que aquí hay varias fallas geológicas, pero hablan como sin tener la autoridad ni el bagaje para hablar de eso, de que ahí no falló el diseño estructural. Y yo les pregunto a usted, en el túnel de la 27, el túnel grande que está bajo techo, el túnel de las Américas, que tiene solo un pedazo bajo techo, y el túnel que hizo Balaguer, nunca ha tenido problema. ¿Por qué? Ok, mira, el túnel que hizo Balaguer va norte-sur, va en el sentido del agua. Exacto. El agua no te genera presión. Porque si tú no te le atraviesas el agua no te empuja. No, porque todo fluye. El agua aquí fluye de norte a sur. Por eso muchos ingenieros hemos dicho por muchos años, las obras principales debían ser norte-sur sin impedir el flujo este-oeste. Pero tú garantizas que el que tiene que llevar el agua vaya norte-sur para tú trabajar de la mano con el agua y no en contra del agua. Esa que hizo Balaguer en la Núñez de Castro va norte-sur. Ese no recibe presión del agua, porque el agua va también fluyendo norte-sur. Por tanto, la sección sobre la cual se genera carga hidrostática es mínima. Es igual que el de la Ortega y Gasset. Igual que el de la Ortega y Gasset. Sí. Va norte-sur. Yo participé en el de la Ortega y Gasset, en los estudios para los diseños de esa obra. Sí, una gran Yo fui obra. de los que les dije a los vecinos, tranquilo, esta obra funciona bien, porque esto aquí es roca. Ahora bien, ¿qué pasa en esos túneles que tú dices? Estos de la 27 no son túneles, realmente son falsos túneles. Se abrieron trincheras, entonces se colocaron vigas arriba y se cubrieron. O sea, son falsos, no es un túnel original, como lo conocemos. Es un falso túnel. Como el del metro, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? Tú necesitas a la entrada y la salida de esos túneles revisar las losas, anclar esas losas, arriostrar esas losas y considerar el peor escenario de lluvia, el peor escenario sísmico y el peor escenario de un accidente de tránsito encima. Que alguien te impacte la losa y que la losa pueda resistir. Si alguien te dice que eso no estaba considerado en el diseño, faltó incluirlo en el diseño. Porque ahí es donde tú necesitas siempre un equipo multidisciplinario. Claro. Yo he participado en más de 1000 obras de ingeniería en mis 40 años de ejercicio. En las principales obras de ingeniería, como geólogo, como geofísico, como geotecnista. Y siempre le digo, mira, esto así en condiciones secas funciona bien. Si llueve, esto cambia la respuesta. Por tanto, tu estructura ahora tiene que adecuarse a que llueva mucho o a que tiemble la tierra. Y eso genera un cambio inmediatamente en el diseño. Y ha ocurrido que el ingeniero diseñador lo haga correctamente y en la aplicación no falle. Ha ocurrido, pero pocas veces ocurre porque hay una supervisión. Muchas veces quien supervisa fue quien diseñó. Empresas, en puentes, en carreteras. Otras veces se contrata a una empresa que supervise, pero quien va a supervisar tiene que ir a supervisar con el diseño. Y el deber y el compromiso del supervisor es asegurarse de que lo que el constructor está levantando sea exactamente lo que se diseñó. Ahora bien, hay un detalle que es importante aclararlo. Si en el proceso constructivo se encuentra que el suelo es distinto a como fue establecido en el estudio, ahora gobierna el suelo, no el estudio, y se ajusta el diseño, se rediseña.
Te lo digo porque me ha tocado hacerlo muchas Sí. veces en obra. Mira, esta zapata va a ir a 80 centímetros de profundidad. Y a 80 centímetros tú tienes un material inconsistente, inadecuado, blando. No, cava más hasta que llegue a la roca o hasta que llegue a un estrato firme. Después que pasó esta tragedia, Osiris, ya para cerrar la entrevista, ¿verdad? Porque el tiempo pasó rápido. Sí. Queda el miedo, en Sí. mi caso, y hablo a modo personal, Hay miedo, de que ocurra un aguacero de nuevo y yo no me quiera meter por Hay el miedo. túnel. hay miedo. ¿Cuál es tu reflexión y tu mensaje final como experto en el tema para la ciudadanía que se queda con esas preocupaciones y ese miedo? Porque va a llover en cualquier momento y Sí, puede va a hacerlo llover, de la va a misma llover en manera. cualquier momento el miedo. Yo creo que ahora habrá que tomar medidas preventivas hasta que esas estructuras no sean revisadas y ajustadas. Será mejor en algunos momentos de mucha lluvia combinar dos cosas: o evitar pasar por ahí o bloquear el tránsito por ahí hasta que pase el evento meteorológico, las condiciones sean normales, se haya revisado que todo esté bien, pero la seguridad del transeúnte, Claro. del conductor, del usuario de ese tramo es lo prioritario, es lo fundamental. Y aquí hay que cuidar las vidas. Nadie quiere que alguien salga lastimado, eso no es verdad. Nadie, ni el de ayer, ni el de hoy, ni Eso el de es así. mañana. Por tanto, aquí lo que prima en este momento es la seguridad del usuario. Por tanto, si usted ve que están bloqueando la vía, acéptelo de buena fe, porque es que se ha entendido que puede haber algún peligro y es cuidándolo a usted. Pero aquí necesitamos estar más vigilantes de la respuesta de la estructura ante el comportamiento del suelo y ante el comportamiento del entorno. Si te llueve, eso es parte del entorno. Si tiembla la tierra, eso es parte del entorno. Si hay un accidente grande que pueda golpear la estructura, eso es parte del entorno. No es parte de la estructura ni es parte del suelo. Pero la estructura es un simple elemento de la obra. El emplazamiento es fundamental en la respuesta de esa obra y el entorno es fundamental. ¿Qué puede pasar con un huracán, con una tormenta, con una vaguada o si hay un terremoto? ¿Cómo responde la estructura? ¿Hay una vulnerabilidad? Pues vamos a corregir esa vulnerabilidad. Bueno, Muy bien. Siri, muchísimas Muchas gracias. De gracias. verdad, nosotros nos sentimos muy satisfechos con esas explicaciones científicas, porque son científicas, y que nos ilumina mucho respecto a muchas dudas que uno tiene, respecto a muchas informaciones negativas. Como estamos en un periodo electoral, la gente, algunos sectores toman esas informaciones para politizarla de manera muy negativa, no con un rol didáctico de enseñar a la gente, sino para sacar provecho. Nosotros les damos las gracias, ¿verdad, Adelaida? Claro que sí. Al amigo Osiris, que siempre es tan Gracias edificador. a ustedes y a todo el pueblo dominicano. Conservo el silbato, ahí está en mi llave. El silbato que Osiris de León Sí, nos sí, regaló. Te voy a robar 5 segundos. En caso de terremoto, yo tengo mi silbato ahí. Dios Cada- me libre quedar sepultada, Cada ¿verdad? Oh, vez Dios me que libre. dicto una conferencia y está presente Ramiro Matos, a su edad, él se pone de pie, saca su silbato. Mi silbato está dice, por ahí. mire, usted me dijo en los años 80 que esto era necesario. Eso y es yo así. ando con este silbato en mi bolsillo. Y óyete, eso es parte de la Sí. educación a la población. Claro, Así es. claro. Muchísimas gracias, Osiris, Gracias, Gil. amigo Osiris. A ustedes también, gracias por estar como cada sábado con el espacio nuestro Reseñas. Pórtense bien, pórtense mal, si así lo quieren, pero asuman las consecuencias y feliz resto del fin de semana. Cojan todas estas observaciones que hizo el ingeniero, ¿verdad? Para que la puedan aplicar a futuro. Feliz resto del fin de semana.